Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Y en este vídeo vamos a aprender a sembrar una planta de aguacate. Justo que voy a sembrar esta planta. Ahí estamos viendo qué es lo que necesitamos para... Ahora voy a decir qué es lo que es esto que tengo en la mano. ¿Qué es lo que necesitamos para sembrar una planta bien hecho? Por así decirlo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que deja su comentario, sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal y pues para la gente que necesita pues de esta información, que siempre estamos aquí dando buenos consejos de lo que nosotros sabemos. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Si nos fijamos, se ve una raicita blanca por abajo. Se supone que esa es la raíz pivotante de la planta. Esta planta la compré en un vivero. No, esto no es aguacate Hass. Las de Hass están, vamos, ya casi que ni se encuentran. Está... casi que no hay, por de la demanda que hay. Esta variedad es para la polinización y no tenía ninguna. Tengo alguna de fuerte, pero de esta variedad del bacon o bacon, no tenía. Es buena para polinizar. Creo que por aquí no hay ninguna cerca que yo me haya dado cuenta. Entonces, por lo menos una o dos plantitas de estas también me vienen bien. La voy a poner en la zona, en la huerta donde se me han... La peor zona, que es donde se me han siempre enfermado, que por eso se me enfermaron dos plantas y se me acabaron muriendo, por el tema de los hongos de la raíz. Entonces esta la separé unos cuantos metros de donde estaba la otra y la voy a sembrar. Vamos a ver, vamos a hacerle... o sea, ponerle estos microorganismos que estoy replicando con el humus de lombriz, todo esto para intentar pues que no le ataque este hongo Phytophthora. Vamos a ver, ya iré grabando el proceso. Bueno, pero a lo que vamos, ¿qué necesitamos para abrir la planta? ¿Qué es lo que he hecho aquí? El hueco hay que decir que está un poco pequeño. El hueco está un poco pequeño. Cuando vayáis a abrir el hueco, intentar que sea un poquito más grande. ¿Por qué debemos hacer el hueco que sea un poquito más grande? Porque la planta es una planta pequeña y el hueco, si lo hacemos un poquito más grande de lo que se ve aquí, es mejor. ¿Ves? Ahí está la que se secó al lado. Es mejor porque la tierra, pues soltamos más tierra. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Que la tierra esté más floja, esté más sueltita y pues las raíces puedan ir abriéndose camino más fácilmente. Vale, por eso es la importancia de abrir el hueco un poquito más grande. No solo que nos quepa lo que es el cepellón ese con las raíces, sino un poco más para que en los primeros meses, en los primeros 6 meses, la planta encuentre tierra que no esté muy dura. Quitar algunas piedras más grandes y se encuentre buena tierra, no muy dura, para que vaya caminando. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Yo he roto la bolsa, aquí no se ve grabar porque yo los vídeos los hago yo. ¿Qué es lo que he hecho? He comprado la planta de vivero, la he traído aquí. Ahí estáis viendo otra cosa que hay que hacer. Es apretar la tierra, apretar la tierrita ahí en el tronco para que se fije bien con el pie. No pasa nada, hacemos eso para que se fije bien. Pero bueno, desde el principio, ¿qué es lo que he hecho? He comprado la planta, he rajado la bolsa, he roto un poquito la tierra de por abajo de la bolsa. La he roto un poquito por abajo, lo que es el cepellón, lo rompo un poco. Ahí visteis el sistema radicular no se ve mal de la planta. Parece que no hay raíz enroscada. He hecho eso también a propósito un poco para ver si veía la raíz pivotante. En principio, lo que se vio al principio, esa raícita blanca, podéis darle para atrás el vídeo si queréis, que se ve como una raícita blanca, por eso la grabé, una raíz blanca como más gorda. Se supone que esa es la raíz pivotante, la que va derecha para abajo. Se ve que va derecha, se ve que no hay ningún problema, es una planta nueva, tierna, no lleva mucho tiempo en la bolsa, incluso diría que está hasta demasiado tierna para sembrar. El injerto, sobre todo el injerto, ahí lo veis, está delgadita, está tierna, pero bueno, a veces es incluso mejor así para... tenemos un problema que si nos viene un viento fuerte, si nos viene tal, pues se nos puede fastidiar. Ahora vamos a ver, intentar solucionar esto, pero plantas con mucho tiempo en la bolsa tenemos el problema de que llegue la raíz pivotante al suelo. La raíz pivotante es la raíz general, la que baja. Después tiene todo ese sistema de raíces alrededor que son las que más comen alimento y agua. Ahí estamos viendo, no os llevéis por la marca, esto es el abono que hay que ponerle, ahora vamos a hablar de los abonos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos mucho tiempo
ese árbol en la bolsa, ahí estamos viendo el abono que trae un 29% de fósforo. Lo primero que necesita la planta ahora para el abono que más necesita ahora en estos primeros 6 meses, en este primer año diría yo, es un abono alto en fósforo. Todo esto lo vemos en el curso de nutrición que dura casi 4 horas. Interesados, mandadme un WhatsApp, hay un número de teléfono abajo en la descripción del vídeo y en un comentario. Vemos todo sobre la nutrición del aguacate. Es un video curso de casi 4 horas. No es de manera gratuita, pero es por un precio razonable, económico. Y ahí aprendes todo lo que hay que hacerle a tus plantas aguacates, desde que las sembramos en este momento hasta el plan de abonado que necesita. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, mejor plantas que sean no muy tiernas tampoco, pero que no lleven mucho tiempo en la bolsa, porque corremos el peligro de que esa raíz pivotante, cuando toca el suelo en la bolsa, ¿qué es lo que pasa? Que la raíz se empieza a doblar. Y como la raíz pivotante se empieza a doblar, pues se puede producir lo que se llama la raíz de cola de marrano, la raíz de cola de cerdo, que se enrosca la raíz y ya esa planta, por muy bien que la abonemos, muy bien que la tratemos, esa planta no va para adelante. Esto ha pasado, hay que tener cuidado desde comprar la planta en vivero. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Ya sabemos los pasos a seguir. Abrimos un hueco de unas dimensiones, pues tampoco tiene que ser un hueco gigante, pero un hueco un poquito grande, un poco más grande de lo que es el volumen de lo que son las raíces, para que en esos primeros 6 meses la planta encuentre tierra que no esté muy dura y le sea fácil a las raíces pues caminar en esos primeros meses de sembrada en el terreno. Segundo, ¿qué es lo que he aplicado antes del fósforo? ¿Qué he aplicado? Materia orgánica. Esto es compost, estiércol compostado. Estiércol compostado. No debería de tener ningún patógeno. Esto cogió altas temperaturas, se le dio vueltas, se le puso agua. Esto es estiércol principalmente de caballo. Tiene algo de gallinaza. Por eso se ven todavía esas virutas de acerrín, que todavía no se han terminado de descomponer. Pero se puede decir que es un estiércol semicompostado. Semicompostado. Lleva ya por lo menos un par de meses. No tiene tanto tiempo, pero bueno, ya está semicompostado y no deberíamos de tener problemas de patógenos con ese estiércol. Recordemos, es una planta joven que es delicada, hay que tener cuidado. Entonces, importante, unos buenos, si tenemos estiércol compostado, muy importante poner una capa o compost o estiércol compostado. O los dos. En este caso también tiene algo de hojarasca, es un semicompost con estiércol, ¿vale? Está rico en nutrientes, tiene algo de gallinaza, no mucha, un poco de gallinaza de cuando limpié mis gallinas de casa, y sobre todo estiércol de caballo, hojarasca y hierba. En eso lleva ya un par de meses que se le ha dado vueltas, se le ha aplicado agua, se ha compostado. Y ese es lo que tenía en el balde, que parecía como estiércol. Pues es eso, es estiércol compostado. Y después se le ha aplicado un poco, lo vimos antes, de un abono alto en fósforo. El abono principalmente, el abono que lo tengo por aquí mismo, el abono tiene un 29, no os fijéis en la marca. ¿Qué abono podríamos poner para una planta pequeña? Nos viene bien un abono alto en fósforo, ¿vale? Nos viene bien para los primeros meses un abono alto en fósforo. Y si tiene un poquito de nitrógeno y un poco de potasio, pues mejor, ¿vale? Pero principalmente un abono alto en fósforo. Repito, todo esto lo vemos en el curso de nutrición, donde aprendes a abonar tus plantas y vemos muchísimas más cosas y hablamos de muchos temas que bueno, que son interesantes para tener un cultivo exitoso. ¿Qué más? Después se le ha puesto, aquí lo estamos viendo, se le puso ya el riego, se regó a balde, regué bien, hacemos un buen riego para que se moje toda esa zona con buena acumulación de agua, regamos bien, en abundancia. El primer riego lo hacemos bien en abundancia para que se moje todo ese terreno y después más o menos le apliqué unos 30, ¿sí? Unos 20 litros de agua por lo menos, o un poco más, para que se mojara todo eso bien, todo ese compost, todo eso que se le puso. Y en la última parte del riego le puse ese poquito que te puedo yo decir por una planta de esta, como vimos antes en
en el bote, ni una tapa, ni una tapa. Démonos cuenta que es una planta. ¿Qué te puedo yo decir en mililitros? Quizás 30 mililitros, porque es un abono líquido. Depende, más o menos. Unos 30 mililitros a lo mejor de este abono en líquido, que es alto en fósforo, para incentivar ya el crecimiento de las raíces. Y sobre todo, materia orgánica. Ya después podemos hacerle otras cosas, todas esas cosas las vemos en el curso para ir avanzando, pero de primero poco a poco, no vamos a regarla, que vaya la planta pegando y todo esto. Y después se le ha puesto, como hemos visto, ¿por qué ese hierro? Ese hierro es porque lo tenía, si tuviéramos un palo, incluso mejor, pero es lo que he pillado más a mano, un hierro, lo he clavado bien para que no se vaya a caer, bien clavado, y he amarrado, como estamos viendo, se ha amarrado por la parte del injerto, se ha amarrado la planta, no por abajo, sino por la parte del injerto. ¿Por qué? Porque la planta está tiernita, la planta está nueva, está tierna, y si nos viene un viento fuerte nos parte el injerto. Si nos viene un viento fuerte nos parte el injerto. ¿Cómo nosotros podemos proteger un poquito más el injerto? Haciendo esto, le ponemos un tutor, se llama, un palito, una varilla, de lo que sea. Puede ser un palito más finito que esto. Yo el hierro me he asegurado de clavarlo bien para que si viene un viento o lo que sea no me lo vaya a botar y me vaya a partir la planta. Pero lo que sea, un palito. Y lo amarramos por el nuevo brote del injerto. Lo amarramos con cuidado y lo dejamos amarrado para si viene un viento que esa planta esté un poco más, pues más sujeta a ese tutor, a ese hierro. Y no intentar que no se nos parta, ¿vale? Pues, y esa sería, más o menos. No quiero hacer el vídeo más largo, pero eso sería lo que llamamos sembrar un árbol de aguacate haciendo las cosas bien. Con el abono que le tienes que poner, un poquito de abono desde el principio, esos dos abonos son los más que tienes que ponerle desde el principio, el hueco, un tutor, y ya se le puede hacer alguna cosita más adelante, pero de momento así estaría bastante bien. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.